Mira, la vida tiene estas cosas, ¿verdad? Uno cree que lo tiene todo, que ha conquistado el mundo, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, se da cuenta de que falta lo más importante. Fue exactamente lo que le pasó a Carmen Vega aquella noche fría de noviembre en Madrid. Ella estaba allí, sentada en una mesa impecable del Palacio Real, ese restaurante elegante de Salamanca. ¿Sabes? El lugar rebosaba lujo, con sus cortinas pesadas de terciopelo y los cubiertos brillando bajo la luz difusa. Carmen era una empresaria de éxito, una estilista famosa. Su nombre estaba por todas partes, desfilaba en pasarelas de Milán a París. Pero, por dentro, incluso con toda esa pompa y circunstancia, había un vacío, un agujero que ni la tela más cara ni la colección más aclamada lograban llenar. Observaba el movimiento, las risas ahogadas de la gente, pero sentía como si estuviera viendo una película de la que no formaba parte, una sensación de que algo esencial se le escapaba, algo que ningún dinero podía comprar. Esa misma noche, mientras Carmen se sumergía en sus propios pensamientos de insatisfacción, una pequeña figura temblaba fuera del restaurante, casi invisible en la penumbra de la calle. Era Lucía, una niña de apenas 10 años, con el pelo enredado y el rostro marcado por la suciedad y el cansancio. Sentía el estómago rugir de una forma que ya no era solo hambre, era un dolor, un apretón que consumía sus pocas fuerzas. Lucía había huido de un lugar donde el cariño era una palabra desconocida y el miedo era un compañero constante. Vivir en las calles era una lucha diaria, un recordatorio constante de que estaba sola en el mundo. Observaba la luz cálida que escapaba del restaurante, el olor a comida que le hacía salivar y oprimía aún más su pequeño cuerpo, y reunía todo el coraje que le quedaba para dar un paso adelante, para intentar lo imposible, pedir algo, cualquier cosa que aliviara esa angustia en el pecho y en el vientre. Y así, Lucía, con esa valentía que solo la necesidad extrema enseña, se acercó a la puerta. Sus ojos, grandes y asustados, se cruzaron con los de Carmen, que por un instante desvió la mirada del lujo interior y se encontró con la cruda realidad de la calle. No fue solo la suciedad o la ropa raída lo que la conmovió, sino la dignidad con la que la niña se mantenía, incluso en su fragilidad. Era como si Lucía no estuviera pidiendo limosna, sino un pedazo de humanidad. Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. En ese instante, algo dentro de ella se rompió. Todas las victorias profesionales, los aplausos, el reconocimiento, todo perdió su brillo ante esa mirada de desamparo. Fue un shock, un golpe en el estómago que la hizo ver la magnitud del vacío que la consumía por dentro, un vacío que ni la fortuna que había acumulado podía llenar. Entonces, sin pensarlo mucho, Carmen hizo una señal a uno de los camareros. No fue un pedido de sobras, como Lucía esperaba, sino algo mucho más grande. Vio a la niña entrar vacilante, el cuerpo menudo encogido de vergüenza y de frío, los ojos fijos en el suelo. Carmen percibió el miedo de la niña, la forma en que se encogía, como si en cualquier momento fuera a ser echada. Y fue en ese momento cuando la decisión de Carmen se solidificó. No era solo una comida lo que la niña necesitaba, era algo mucho mayor. Era acogida, era cariño, era un puerto seguro. Ese simple gesto de ofrecer un lugar en la mesa trascendió la barrera social y material que la separaba. Fue allí, en ese ambiente tan contrastante con la realidad de Lucía, donde la semilla de algo nuevo comenzó a brotar en el corazón de Carmen, algo que ella ni imaginaba que estaba buscando. Desde el momento en que Lucía se sentó a la mesa, un silencio extraño, pero cargado de significado, se instaló. Carmen,
que antes se sentía tan distante del mundo, sintió una conexión instantánea y profunda con aquella niña. Observaba a la pequeña comer con una avidez que rompía el corazón, pero al mismo tiempo con una delicadeza que revelaba el resquicio de una educación, de una esperanza que aún no había sido totalmente borrada por las calles. Lo que Lucía comía no eran solo migajas, eran los mejores platos del Palacio Real, y con cada bocado un poco de la tensión en el cuerpo de la niña parecía disminuir. Carmen sentía una emoción que no recordaba haber experimentado antes, una mezcla de tristeza por la situación de Lucía y una alegría genuina por poder ofrecer un alivio. Veía en los ojos de la niña no solo el hambre física, sino un hambre de afecto, de seguridad, de un lugar al que llamar hogar. La noche avanzó y, a medida que la conversación se desarrollaba, aunque con pocas palabras por parte de Lucía, Carmen fue comprendiendo la profundidad del sufrimiento de la niña, los abusos, la huida, la soledad de las calles. Cada detalle que Lucía dudaba en compartir, Carmen lo absorbía con un dolor en el pecho, como si la propia vida de la niña se desarrollara ante sus ojos. La indignación se apoderaba de ella, pero sobre todo, una certeza inquebrantable comenzó a florecer. Lucía no volvería a la calle esa noche, ni ninguna otra. La idea, que parecía una locura para el mundo que la rodeaba, de adoptar a la niña, no nació de un impulso, sino de una convicción que se hizo más fuerte a cada minuto. El éxito en la alta costura, que antes era la cúspide de su existencia, parecía insignificante ante la magnitud de ese encuentro. Carmen sentía, por primera vez en su vida, el verdadero sentido de una misión, de un propósito que trascendía cualquier colección de moda. La decisión de Carmen no fue fácil. Sabía que el mundo a su alrededor la cuestionaría, que habría críticas y quizás hasta incomprensión. Pero aquel día, algo dentro de ella había cambiado de forma irreversible. La transformación no era solo una idea, era una necesidad que venía del alma. Lo que la impulsaba no era la caridad, sino un amor genuino e incondicional que brotó inesperadamente. Lucía, por su parte, sentía una extraña mezcla de desconfianza y esperanza. Acostumbrada a ser ignorada o maltratada, la amabilidad de Carmen era casi irreal. Observaba cada gesto de la mujer, cada palabra, intentando descifrar si aquello era un sueño o si finalmente, después de tanto tiempo, la suerte había cambiado a su favor. El calor de la comida en el estómago y la comodidad de la silla eran solo el principio. La verdadera sensación de calor venía de esa mirada acogedora de Carmen, que prometía un futuro que la niña jamás se había atrevido a soñar. Y fue así, aquella noche, que la vida de Carmen, antes tan enfocada en telas y tendencias, adquirió un nuevo contorno, un nuevo color, un nuevo significado. No solo estaba salvando a una niña, de alguna manera se estaba salvando a sí misma de un tipo de pobreza que el dinero no podía remediar. La maternidad, que nunca había sido parte de sus ambiciosos planes, emergió como la fuerza más poderosa y transformadora de su existencia. Lucía, esa niña que había perdido la fe en los adultos y vivía al margen de la sociedad, encontraba no solo un techo, sino un hogar, una familia, una madre verdadera. El gesto de compasión de Carmen se desdoblaba en un viaje de redención personal, de maternidad inesperada y de justicia social, tejiendo un nuevo tapiz para sus vidas. Los días que siguieron a aquella noche fueron intensos, llenos de papeles, abogados y burocracia, pero la determinación de Carmen era inquebrantable. El amor por Lucía crecía a cada instante, solidificando la certeza de que había tomado la decisión correcta. Para Lucía, la transición fue gradual, pero profunda.
cada baño caliente, cada comida regular, cada prenda limpia. Eran pequeños milagros. Pero el mayor milagro era el cariño constante de Carmen, la paciencia con sus miedos, la forma en que la abrazaba y la hacía sentir segura, algo que ella nunca había experimentado de verdad. Lucía florecía. Sus ojos, antes opacos, ahora brillaban con una nueva luz, y una sonrisa, antes tan rara, comenzaba a aparecer con más frecuencia en su rostro. Poco a poco, las marcas del pasado iban cediendo paso a la esperanza, y la niña redescubría la alegría de ser niña. Carmen, al ser testigo de la transformación de Lucía, se dio cuenta de que ese encuentro no era solo sobre ellas dos. Había muchas otras Lucías invisibles y olvidadas en las calles de Madrid y del mundo. Fue esa percepción la que la llevó a un nuevo y grandioso propósito. Con la misma pasión y determinación que aplicaba en sus colecciones de alta costura, decidió crear algo que fuera más allá de la ayuda individual. Así nació la Fundación Lucía Vega, un nombre que era un tributo a la niña que le había enseñado el verdadero significado del amor y la compasión. La fundación sería un puerto seguro para niños sin hogar, un lugar donde pudieran encontrar no solo refugio y comida, sino también educación, afecto y la oportunidad de reescribir sus historias. Era la materialización de un ideal, la prueba de que un solo acto de bondad puede reverberar y cambiar la vida de muchos. Los años pasaron y la Fundación Lucía Vega creció y se convirtió en un faro de esperanza. Carmen dedicaba gran parte de su vida al proyecto, encontrando una realización que el mundo de la moda jamás podría haberle dado. Y Lucía, aquella niña asustada, se convirtió en una mujer inspiradora. Creció no solo como hija de Carmen, sino como un símbolo de superación y resiliencia. Su propia experiencia de vida se convirtió en un testimonio poderoso para los cientos de niños que la Fundación acogió a lo largo de los años. Lucía lideraba los esfuerzos de la Fundación con una empatía y una comprensión que solo quien vivió en carne propia lo que es el desamparo podía tener. Ella era la prueba viviente de que la verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se comparte, en el amor que se da. Y entonces, un día, el ciclo se completó de una forma que emocionó a todos los que conocían la historia de Carmen y Lucía. La Fundación acogió a una nueva niña pequeña y con los ojos tan llenos de miedo y soledad como los de Lucía habían estado años atrás. Su nombre era Ana. Al lado de Carmen, Lucía se vio reflejada en aquella niña, y fue ella quien le extendió la mano, con la misma compasión que Carmen le había mostrado a ella en el pasado. Fue un momento de profunda emoción, un recordatorio vívido de cómo un simple gesto de bondad puede generar una corriente de amor que atraviesa generaciones. Ese abrazo entre Lucía y Ana no era solo un acto de acogida, era la perpetuación de una herencia, la prueba de que los lazos de corazón pueden ser infinitamente más fuertes que cualquier lazo de sangre, y que la verdadera riqueza reside en el afecto compartido. Aquella noche fría de noviembre, en el lujoso El Palacio Real, no fue solo el encuentro de dos personas, sino el punto de inflexión de dos vidas. Para Carmen, fue el día en que el éxito exterior se conectó con la verdadera riqueza interior, el amor incondicional. Descubrió que el vacío que sentía no era falta de más posesiones, sino de un propósito mayor, de un amor genuino que trasciende lo material. Para Lucía fue el día en que la oscuridad dio paso a la luz, en que el abandono se transformó en afecto y la calle en hogar. Aprendió que, incluso en las mayores adversidades, la esperanza puede surgir de donde menos se espera. Esta historia
que comenzó con un simple pedido y un gesto de compasión, se convirtió en un legado de amor, justicia social y superación, demostrando que un acto genuino de empatía tiene el poder de romper barreras sociales, curar traumas profundos y transformar destinos para siempre. Es una lección que Carmen y Lucía, cada una a su manera, llevan y viven hasta hoy. Un recordatorio constante de que la mayor fortuna de la vida está en los lazos que construimos con el corazón.